escuchar opiniones autorizadas de quienes se han formado y se preparan y están permanentemente estudiando las dinámicas de las ciudades y las dinámicas económicas para empezar a buscar puntos desde donde empezar a entrarle a estos temas. Primera cuestión, hoy en día estamos en la ciudad en el marco de dos consultorías. Una consultoría urbana, que en realidad lo que viene a tratar de construir con nosotros de acá un proceso de casi un año, es un modelo de desarrollo territorial que contemple las necesidades actuales de San Martín, la proyección de San Martín, lo que somos hoy en cuanto a ejido, nuestro ejido de 14.000 hectáreas, más el proceso de ampliación del ejido, que ya está presentado del año 2022 en la legislatura, y nuestra cercanía, nuestro vínculo muy estrecho con el Parque Nacional. Eso por un lado. Esa consultoría tiene tres productos que generar. Uno es un plan de ordenamiento territorial, otro es un plan de movilidad urbana, de cómo vamos, cómo nos trasladamos, por qué vías, con qué tipo de medios de transporte, etc. Y por último, como producto de todo esto, de estas discusiones, pretende tener un código de planeamiento urbano que hasta ahora no tenemos. Sabemos que San Martín lo que tiene son distintas ordenanzas que agrupadas van dando una regulación y un uso del territorio, pero pensados en distintas épocas, por distintos grupos de gente y en distintos contextos. Así que tener todo eso actualizado con la realidad de la ciudad de hoy, con lo construido, con el sistema construido que tenemos y con la proyección hacia adelante, nos va a permitir tener más certeza respecto de cómo usar mejor el territorio que tenemos y la proyección de crecimiento. Eso por un lado. La segunda cuestión, y que enriquece todavía muchísimo más a la primera, es que estamos en el marco también de otra consultoría, que es una consultoría de modelo económico. Es decir, qué somos hoy, qué proyecciones tenemos hacia adelante, cómo podemos diversificar nuestra matriz, complejizarla, para ayudarnos a dar respuestas justamente a las necesidades que tenemos como desarrollo de ciudad, pero también a los pasivos que se están viviendo por parte de algunos de nuestros vecinos y vecinas que no logran insertarse en un modelo que es muy definido. Y por otro lado, también cómo ordenamos el municipio distinto para que esa matriz económica nueva tenga una forma más eficiente de generar los lazos entre el Estado municipal y la comunidad. En ese marco venimos en un proceso, conocemos lo que es San Martín, la mayoría de los que estamos acá, sabemos lo que es el proceso de uso de la tierra, lo concentrados que están los usos, sabemos que hay una parte del sistema económico que en realidad lo que está haciendo hoy vía construcción es asegurar ahorros, construir activos económicos, pero no siempre, y eso es parte de las charlas, calculo que pasa acá y pasa en muchas otras ciudades, hoy en día los procesos de construcción de ciudad no están asociados a la resolución de los problemas que tenemos en cuanto a acceso a la vivienda, al suelo, al hábitat en las ciudades, y entonces se nos generan unas tensiones enormes. Esas tensiones se resuelven en parte con política pública, con ordenamiento claro. Un poco la idea de estas charlas también es que nos permitan ver algunas puntas por donde nosotros empezar a encuadrar estos temas, a discutirlos y empezar a encontrar la respuesta. Ana Paula Joan Batista, Guillermo Han, los dejo con ellos y escuchemos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo soy Guillermo. A consideración del COPE, nos propusieron hacer esta charla, teniendo en cuenta un poco nuestra experiencia en la gestión. Hemos trabajado el tema desde el ángulo más académico, pero también tuvimos una experiencia de gestión bastante importante que vamos a hacer referencia. Los dos somos economistas de la Universidad Nacional de La Plata, así que para nosotros es un gusto venir a la universidad pública a hablar de estas cosas. Ana por ahí va a hacer una presentación un poco más técnica, usando indicadores, información, conceptos. Mi aporte va a ser un poco más al cierre de algunas conclusiones o algunas visiones que son de carácter más político, que tienen que ver con cuando nos tuvimos que enfrentar a este problema desde la gestión pública, lo que hicimos. No quiere decir que lo hicimos bien o mal, no quiere decir que sea la única forma. En un contexto dado, en una situación dada, propusimos algunas ideas que se terminaron consolidando en un proyecto de ley que finalmente no fue tratado.
Pero bueno, después del gobierno que integramos, que fue el gobierno del último Alberto Fernández, algunas de las cosas que nosotros proponíamos en ese proyecto de ley se fueron reglamentando durante este gobierno y si bien, digamos, voy a hablar por mí, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de este gobierno, algunas cositas respecto al crédito hipotecario ha tenido éxito, podemos decir, o por lo menos ha permitido que el crédito hipotecario reviva en estos últimos meses, ahora con algunos problemas que también vamos a comentar. Así que, hecha esta presentación, Ana, empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea también es aprovechar a todos los actores que están acá para discutir en base a lo que nosotros presentemos el caso local, ¿no? Que son finalmente quienes viven en San Martín y conocen mucho más que nosotros las complejidades de la problemática en este lugar. Nosotros pensamos el problema de acceso a la vivienda desde una perspectiva que vincula la expresión de las ciudades y del territorio con las dinámicas de acumulación económica, ¿no? Y en ese sentido se identifica digamos, el proceso de metropolización y de conurbanización de las grandes ciudades con los años 70 y el inicio del periodo de globalización, ¿no? Y esa globalización tuvo y sigue teniendo, variando en el tiempo, pero desde ese momento hasta ahora, como mecanismo, digamos, de identificación central, la desregulación económica. En ese sentido, en el esquema de suelo y de tierras, lo que se asiste en América Latina principalmente es a expresiones urbanas que se desarrollan de manera dispar y desordenada. Y además, si nos paramos en Argentina, es justo el inicio, durante la última dictadura cívico-militar, de la dolarización del mercado de vivienda para la compra, ¿no? Hoy por hoy tenemos una traslación de ese proceso de dolarización también al segmento de alquileres por otras dinámicas más recientes que vamos a comentar después. En estas dinámicas de organización territorial, digamos, globalizadoras o globalizantes, el capital inmobiliario privado es un actor clave y es en general el que determina cuáles son las zonas centrales y cuáles son las zonas periféricas de las ciudades. Y ya a partir del siglo XXI, a esto se suma, por ejemplo, en América Latina, centrándonos, que hubo procesos de acumulación que resultaron virtuosos en términos de inclusión en relación, por ejemplo, a materia educativa, materia laboral, pero que el acceso a la vivienda constituyó, digamos, un elemento que no evolucionó de la misma manera, ¿sí? Siguió siendo un condicionante para la mejora de las condiciones de vida y un condicionante estructural, además. Si bien hubo mejoras, ahora vamos a repasar la evolución entre los distintos censos y cómo fue el impacto, por ejemplo, en relación al régimen de tenencia de vivienda. Es cierto que ese problema no tuvo avances al mismo ritmo que sí tuvieron otros indicadores sociolaborales. Y en este sentido también vale destacar la disputa o la tensión creciente que existe en el acceso a la vivienda entre el valor de uso, ¿no?, de la vivienda y el derecho a la vivienda y el valor de cambio, ¿no?, y de la vivienda como inversión, más aún cuando constituye un canal de dolarización, ¿no? Uno construye en pesos, pero cuando quiere vender una vivienda la vende en dólares, en un país con un problema estructural y cíclico, ¿no?, signado por las crisis del sector externo. Esto un poco para dar cuenta, como mencionaba el compañero antes, que es un fenómeno que se ha dado en distintas ciudades del mundo. En cada uno de los territorios, por supuesto, está digamos, marcado por las características específicas de la región y la ciudad, pero un elemento, digamos, que se destaca en distintas ciudades, entre países desarrollados, acá tenemos países de Europa, es un creciente proceso de inquilinización y una dificultad por consecuencia del acceso a la vivienda en vía propiedad de la vivienda. Ahí, solo para ilustrar, esto lo voy a pasar rápido, pero
tenemos distintas ciudades de Europa. En el lado izquierdo tenemos un gráfico que muestra el porcentaje de inquilinos en cada una de las ciudades por rango etario. ¿Sí? Lo que se puede deducir de ese primer gráfico es que los jóvenes, lógicamente, son los que presentan mayores dificultades de acceso a la vivienda propia. Y que en algunos casos, por ejemplo en Dinamarca, llega al 90% de porcentaje de inquilinos entre 16 y 29 años. Esto para el año 2018. Y por el otro lado, del lado derecho, tenemos para las mismas ciudades el porcentaje de inquilinización según ingresos. ¿Sí? Ahí tenemos dividido por estrato socioeconómico. Entonces también, lógicamente, para los de menores ingresos que es más difícil acceder a la vivienda propia, pero es un fenómeno que igualmente se da también en otros estratos, ¿sí? Que no es solamente un fenómeno ligado a la pobreza. Por otro lado, el alquiler, digamos, para profundizar el problema de acceso a la vivienda, tenemos cada vez más gente que es inquilina y cada vez esa mayor cantidad de gente inquilina debe afrontar costos crecientes para acceder a la vivienda vía alquiler. Ahí vemos la variación del precio que tuvo en cada país y cada ciudad capital entre 2003 y 2018 de un alquiler promedio. ¿Sí? Por ejemplo, en Portugal, en Lisboa, en la ciudad, entre esos 5 años, el precio del alquiler creció un 100%. ¿Sí? Y salvo contadas excepciones, ahí creo que destaca Grecia, pero bueno, las de abajo, pero la mayoría de los países y grandes ciudades desarrolladas o de primer mundo se verificó también un proceso de encarecimiento de los alquileres. Bueno, ¿qué pasa en América Latina? Estos son todos datos de un informe de FMI. Perdón, me quedó mal. Los datos anteriores eran del FMI. Los datos de este cuadrito, que son para ciudades de América Latina, es de un informe de CEPAL. Si quieren podemos circular la presentación después y hacer las correcciones que hagan falta. Y ahí tenemos, desde 1950 al 2010, la tasa de propiedad como varió en las ciudades de América Latina. Para Buenos Aires ahí está destacada, lo que se marca es que entre 2000 y 2010, en esa década, crece un 10 puntos porcentuales decrece la tasa de propiedad, ¿sí? En línea con lo que veíamos de la información para las economías desarrolladas. Entonces, América Latina además es una región con alto grado de urbanización, con lo cual una de las principales dificultades para sostener una mejora en la calidad de vida que sea de carácter estructural, porque por ahí nosotros diferenciamos, o el carácter relevante del acceso a la vivienda tiene que ver con que es una dimensión no coyuntural, ¿no? Uno accede a una vivienda vía propiedad y hay cuestiones luego de la coyuntura económica que puede sortear. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la desregulación del mercado de alquiler y que implica adicionar una fuente de incertidumbre bastante relevante y bastante determinante en la organización de la vida de los hogares, que tiene que ver con no poder predecir si el ingreso te va a alcanzar para afrontar el alquiler. Y en Argentina, bueno, como dijimos, las mejoras que se evidenciaron en otros indicadores no fueron correspondidas o no tuvieron el mismo ritmo en términos de acceso a la vivienda, hablando fundamentalmente del periodo 2003-2015, que de hecho una de las grandes políticas de vivienda de los últimos tiempos es el procrear y se lanza ya en la etapa final de ese proceso de crecimiento económico. Y entonces, como marcábamos antes, es un problema estructural, es un problema que debe ser abordado desde distintas dimensiones
y que tiene distintas manifestaciones de acuerdo a los estratos socioeconómicos, ¿no? En general, los primeros deciles, o sea, la gente que tiene menores ingresos, en general tiene problemas habitacionales más vinculados a la regularización de sus propiedades o a cuestiones de deficiencias o de precariedad de los materiales de las viviendas en las que viven. Y luego tenemos una creciente población de ingresos medios que tiene dificultades para acceder a la propiedad de sus viviendas. Bueno, como contracara de la tasa de propiedad que veíamos antes en las ciudades de América Latina, tenemos la tasa de alquiler en estas mismas ciudades. Argentina para el año 2006 estaba entre 16 y 17% el porcentaje de inquilinos a nivel país. Entonces lo que hice fue ver qué había pasado en términos de evolución en esa tasa de inquilinización y del régimen de tenencia en general, mirando información de los censos desde 1947 hasta el último de 2022, y ahí tenemos la distribución de la población censada a todo el país, distinguiendo el régimen de propiedad entre inquilinos propietarios y otros, que es un porcentaje minoritario, pero que releva otros tipos de régimen de tenencia. Y lo que se verifica es que entre los últimos censos, digamos 2001, digamos los últimos 3 en adelante, tenemos entre 2001 y 2010 un crecimiento del porcentaje de inquilinos y luego una caída entre 2010 y 2021. Y ahí puede haber algún impacto, ¿no? en este gran programa de vivienda que, digamos, en términos de la historia reciente tuvo una dimensión considerable. Nosotros estimamos, en el momento cuando hablaba Guille, que hacía alusión al programa, al esquema que va a comentar luego, que tuvimos la oportunidad de pensar y de proponer, una demanda de vivienda para acceso a la vivienda propia, ¿no? Para comprar una unidad habitacional en torno a 4 millones de personas, y podría estar subestimado porque los datos también, o sea, el problema se agrava además porque la información pública para estudiar esta problemática no es de tan fácil acceso, ¿no? Por ejemplo, no sé, los catastros provinciales son los que tienen información que nos podría dar cuenta de cuál es la distribución entre propietarios, ¿no? Porque uno engloba la categoría propietaria, pero entre ellos tenés gente que tiene 1 o 2 unidades habitacionales y luego tenés propietarios de edificios enteros. Entonces, en base al porcentaje de inquilinos y por otra parte cómo se va expandiendo la oferta de unidades habitacionales, uno puede deducir que el porcentaje de concentración de la propiedad inmobiliaria ha crecido, ¿no? En el tiempo. Y en ese sentido nosotros, para estimar cuál era una demanda para ese momento, que era a fines del 2019, de gente que quisiera comprar una casa o un departamento, era más de 4 millones de personas a nivel país, ¿no? Y eso hablando de población urbana, porque ahí estamos tomando datos de la encuesta permanente de hogares, que como toda encuesta tiene sus limitaciones en relación a la representatividad, no es un censo, ¿sí? Y a su vez esa demanda la distinguimos en 2 categorías. La dividimos en inquilinos, gente que si tuviera la posibilidad, por ejemplo, a partir de un programa de vivienda social o un crédito hipotecario, distintas alternativas que el Estado puede promocionar más directamente y más exclusivamente o en articulación con el sistema bancario, bueno, pues dejarían de alquilar y seguramente preferirían tener su casa propia. Y por otro lado, jóvenes que vivían en hogares propietarios y que ahí el supuesto detrás era que vivían con sus padres y que si pudieran tendrían se moverían a su propia vivienda.
Esto a nivel total país. Entonces, me fui a mirar los datos censales para ver a nivel de la provincia qué había pasado en los últimos, entre los últimos dos censos, 2010-2022. Y bueno, y ahí lo que se ve es un resultado que es positivo, que es que entre 2010 y 2022 el número de viviendas censadas en la provincia creció más que el número de hogares. Y ese es el indicador del déficit habitacional simple, ¿sí? Que mide en términos cuantitativos la diferencia entre cantidad de viviendas y cantidad de hogares. Y en ese periodo se redujo el déficit habitacional un 74%, que es una magnitud considerable, es decir que hoy por hoy hay 2.800 hogares, que es eso que está resaltado ahí, 2.800 hogares que no tienen vivienda. ¿Sí? Pero en 2010 esa diferencia era de 10.000, casi 11.000. Y el déficit, lo que sigue, el déficit habitacional cuantitativo compuesto, lo que hace es otro indicador que a ese número de 2.800 incorpora, o sea, a esa diferencia entre viviendas y hogares, incorpora las viviendas que INDEC clasifica como irrecuperables, ¿sí? Que por una cuestión de materialidad, de precariedad, también sería deseable que pueda esa gente, esas familias, hogares, correrse y moverse a unidades habitacionales dignas para vivir. El déficit habitacional compuesto también se redujo, pero se redujo en una proporción menor. Entonces, para enmarcar la situación, un dato que también es importante es que este proceso de inquilinización además tiene una manifestación fuerte en esta región, ¿sí? En la Patagonia, esto también está hecho con la encuesta permanente de hogares. Al primer trimestre del 2025, el 28% de la población es inquilino, ¿sí? Tiene ese régimen de tenencia, por encima, siendo la región de más alto porcentaje y por encima de la media nacional. Y puntualmente, dentro de la región, de nuevo, con las limitaciones que los datos nos permiten, la aproximación al aglomerado Neuquén-Plotier me permitió ver que del total de inquilinos que al primer trimestre de 2025 residen en la Patagonia, un 25% estaba explicado por el aglomerado Neuquén-Plotier. Y bueno, y lo mismo para salir de la región e ir a la provincia, de nuevo, mire, entre los dos censos, ahí tenemos la barrita más clarita, muestra el porcentaje de inquilinos por provincia en 2010. La barrita azul oscura muestra el porcentaje de inquilinos por provincia en 2022 y los puntos son las diferencias, ¿sí? Si eso creció o no, que lo mide este eje. Entonces, lo que se desprende del gráfico es que Neuquén es la quinta jurisdicción nacional, la quinta jurisdicción subnacional en el territorio nacional en términos de mayor porcentaje de inquilinos, y que a su vez en ese periodo 2010-2022 el porcentaje de inquilinización creció también por encima de la media del país. Y luego lo que mostraba antes, esta transversalidad de la problemática de acceso a la vivienda, si uno divide a la población por nivel socioeconómico, también se verifica para el aglomerado Neuquén-Plotier. Para el primer trimestre de 2025 vemos que el porcentaje de inquilinos, bueno, destaca por supuesto para el decil de menos ingresos, para el 10% de menos ingresos de la población, pero por ejemplo que el decil 10 alcanza casi el 20%, ¿sí? O sea, la gente que tiene mayores ingresos, igual un gran porcentaje de esa población alquila la vivienda en la que vive. Y en ese sentido, vamos a retomar después con lo que hable Guille, pero nuestra hipótesis siempre de trabajo tenía que ver con que el problema se da a lo largo, o sea, de la distribución del ingreso, ¿sí? No es un problema de pobreza.
y que en ese sentido debe atenderse de manera segmentada, porque cada estrato socioeconómico tiene ese problema en común, pero después problemas particulares que lo caracterizan, ¿no? Puntualmente nosotros creemos que para los deciles más rezagados hay que atender con políticas directas, ¿sí?, de vivienda, los deciles de medios ingresos con políticas asistenciales con subsidios y finalmente para los deciles de más altos ingresos promover o vehiculizar el crédito hipotecario. Otro dato que surgió además de las reuniones que hemos tenido estos días tiene que ver con que el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat tiene relevada una necesidad de vivienda, una demanda de vivienda de 3.600 familias en la actualidad y que aproximadamente serían 8.000 personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la demanda de vivienda existe y es creciente porque crece el porcentaje que tiene que alquilar, pero ¿qué pasó con la oferta? Queríamos ver también. Y ahí estuve mirando los permisos para construcciones nuevas en San Martín de los Andes, que es un dato que surge de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo y que está del 90 al 2024 anual. Ahí lo que yo hice fue, más allá de que cada barrita muestra los permisos para construcciones nuevas, ahí está distinguido específicamente San Martín de los Andes, por año, que pareciera que no hay una tendencia clara, pero que la línea amarilla lo que hace es ver el promedio en cada década, ¿sí? Y ahí sí se ve que década a década los permisos de construcción van creciendo, es decir, crece la demanda y crece la oferta en el mercado inmobiliario local. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Porque uno cuando empieza a estudiar economía te dicen oferta y demanda determinan el precio, si vos aumentás la oferta el precio tiene que caer. Bueno, el mercado de vivienda justamente lo que muestra es un efecto paradojal en ese sentido porque los precios siguen creciendo. Acá es difícil tener datos actualizados y representativos del valor del metro cuadrado porque hay muchos atributos que inciden en la valorización de la tierra, la localización o de una vivienda, la localización por supuesto es una, ahora con el ordenamiento territorial que está propuesto en la consultoría urbana se van a modificar, digamos, en términos relativos el valor de las distintas zonas de acuerdo a los usos en la localidad. Pero bueno, acá yo tomé datos de un portal que se llama Properati, que es un portal inmobiliario, y te muestra la evolución reciente entre, de nuevo, los avisos que están publicados en ese portal, ¿sí? Pero que nos sirve como para tener una referencia. Este gráfico muestra en el último año, en julio 24 a julio 25, mensualmente el precio de los terrenos en San Martín de los Andes está en dólares por metro cuadrado, ¿sí? Y actualmente, al último valor, julio 2025, se estimaba un valor promedio de $75 el metro cuadrado para un terreno, habiendo crecido, digamos, con una caída leve en enero, pero si nos fijamos un año atrás, estaba un 14% más barato en dólares un terreno. ¿Qué pasa con los departamentos? Bueno, ahí entra a jugar también la cantidad de ambientes que tiene un departamento, bueno, los atributos cumplen su rol también en la definición del valor. Entonces, el precio de departamentos, mismo periodo, julio 24 a julio 25, y ahí se ve en los últimos 3 meses, de mayo en adelante, una caída interanual del 5%. Sin embargo, un valor bastante elevado de casi $3.000 el metro cuadrado promedio para un departamento. Si uno mira ahí abajo, distinguimos de un dormitorio o 2 dormitorios, cambia, ¿no? Obviamente el que tiene 2 dormitorios, pues el metro cuadrado se abarata en relación a una unidad habitacional más pequeña. Eso era departamentos, esto es casas.
departamentos cayó intermensual, interanual y el acumulado 2025, y el precio de las casas fue en sentido opuesto. Ahí también distinguiendo entre si tiene 1, 2, 3 o 4 dormitorios. El valor actual de una casa por metro cuadrado está en torno a los $1.500 de acuerdo a esta fuente de información. Entonces, la idea también es contextualizar esos valores en relación a el valor del metro cuadrado en otras ciudades y en relación también a los salarios, ¿no? Porque finalmente algo es alto o bajo en relación a la capacidad al poder de compra que tienen los ingresos de la población. Y entonces ahí lo que hice, como para comparar, agarré para los datos más actuales que hay en términos de salarios, que es a marzo del 2025, salario del sector privado registrado en distintas ciudades, distintas jurisdicciones, y eso lo pasé a dólares, ¿sí? Para comparar en la moneda dura, y a la vez el valor de metros cuadrados para comprar departamentos, ¿sí? También en dólares. Busqué, por ejemplo, para comparar qué pasa en San Martín de los Andes con otras zonas de alto poder adquisitivo y de alto valor de la tierra, ¿sí? De valor de la tierra y de valor de la vivienda, por ejemplo, Palermo, Soho, Belgrano, Capital Federal, Tigre, Nordelta, Rafaela de Santa Fe y Villa General Belgrano en Córdoba. ¿Sí? Entonces, ordenando en términos de salarios, Neuquén tiene salarios altos en comparación con el resto de los distritos que están ahí, y también tiene valor el metro cuadrado elevado, ¿sí? Es el que aparece encima, pero esa relación, que es lo que muestra el gráfico de barras, ahí lo que quise hacer es, bueno, ¿cuántos metros cuadrados compra un salario privado registrado en dólares? Y para San Martín de los Andes, un salario registrado en dólares, ahí los valores de marzo, compra menos de un metro cuadrado. La ciudad, digamos, ahí se ubica en un lugar intermedio, ¿no? Porque esto también es un indicador de la asequibilidad de la vivienda, más allá de que el valor de mercado de la vivienda sea elevado, bueno, si la gente puede acceder o no. Por ejemplo, en Rafaela o en Villa General Belgrano se compra más metros cuadrados por el salario, aunque los salarios son más bajos. Bien, y por otro lado se compran menos metros cuadrados con un salario, no sé, en Palermo Soho, o el más bajo es Nordelta. Entonces, y ahí ya para cerrar y pasarle la palabra a Guille, como vemos, las tendencias más globales, regionales y puntualmente locales tienden a mostrar muestran que es cada vez más difícil acceder a la vivienda propia, que ese acceso a la adquisición de una vivienda depende mucho de un ahorro previo que cuente el hogar o la persona que va a comprar, y en el caso de San Martín, además de los datos que mostramos y de las reuniones que hemos tenido en estos días, se constatan algunos hechos que son comunes a otras ciudades con características similares, ¿no? Una fuerte presión inmobiliaria a partir del turismo y también como inversión, el propio encarecimiento de la tierra que mostramos con los datos recientes, la dificultad para que los residentes permanentes accedan a una vivienda adecuada, ¿no? Porque eso también se deriva de la dinámica de alquileres temporarios para turismo y que están en la informalidad. Y nos han mencionado también un fenómeno de segunda residencia, ¿no? Que existe localmente. Así que la idea de nuestra propuesta, que era explicar Guille, era poder plantear una posible respuesta que integre o articule el rol que debe tener el Estado en términos de regulación, pero también
de financiamiento para el acceso a la vivienda y el mercado, ¿no? El mercado entendido como desarrolladores, entendido como sistema bancario, como sistema financiero, para abordar un problema que es estructural y que es creciente y que tiende o ha tendido a empeorarse más allá digamos, de distintas etapas de acumulación, ¿sí? de etapas que han sido inclusivas y progresivas en el crecimiento y también regresivas, pero que la vivienda ha permanecido como un problema sin resolver. Así que, bueno, es para conversar y también queremos escucharlos a ustedes, pero acá se oye. Bueno, con Ana nos tocó trabajar en el Ministerio de Economía cuando se implementa el Procrear y a partir del año de 2020 nos volvimos a encontrar en el Banco Central. Yo estaba en el directorio, yo estaba como asesora del directorio con otro director. Y en un momento muy complicado de la pandemia, mediados del año 2020, ya con problemas cambiarios, ya con digamos, la economía parada, la construcción parada, empezamos a pensar en el banco. Lo primero era, ¿qué hacemos con el problema del dólar? Y bueno, todos pensando en el dólar, en el dólar, en el dólar. Y uno de mis asesores, que había estado unos cuantos años en el banco, dice, ¿por qué no lo pensamos distinto? ¿Por qué no empezamos a pensar otro tipo de políticas que además nos ayuden a atajar el problema del dólar? Me dice, por ejemplo, acá en el Banco Central, cuando salió el tema de los créditos hipotecarios UBA, con la gestión de Sturzenegger, año 2016, 2017, dice, se había presentado un proyecto del Banco Mundial ofreciendo un seguro ante el descalce de salarios e inflación, ¿no? Entonces, en ese momento, Sturzenegger planteaba el crédito UBA como la solución, digamos, en contraposición a lo que había sido el crédito Procrear, que había tenido tasas fijas. Con la inflación se fueron licuando las cuotas, se fue licuando el capital estatal en algún sentido. Entonces, la propuesta del UBA permitía que ese capital prestable mantuviera su valor de compra. Sturzenegger, bueno, en ese momento no aceptó la propuesta, dijo que no tenía sentido porque la inflación iba a bajar e iba a ser un fenómeno persistente, la baja de la inflación en Argentina. Bueno, después, año 2018, 2019, la inflación subió mucho. Entonces, a este asesor mío le quedó la idea dando vueltas de que el crédito UBA en sí no era un problema por sí mismo, sino que había otros problemas. Digamos, había experiencias probadas de créditos similares al UBA en Perú, en Colombia, en Ecuador. Y el tema ahí, durante toda la campaña del 2019, el Frente de Todos, que era nuestro espacio, decía el crédito UBA fue una estafa. Entonces, al principio teníamos que ver, bueno, si vamos a meternos a ver un problema hipotecario, fue una estafa el crédito UBA, todo el mundo perdió, digamos. Y la conclusión a la que llegamos en ese momento fue que por ir a estafa fue prometer una baja de la inflación sostenida y no poderlo mantener, digamos, porque si en otro país había funcionado, ¿por qué acá no funcionó? Bueno, básicamente porque no se previó qué iba a pasar si la inflación subía mucho más que los salarios, que fue lo que pasó en esos años. Nosotros, cuando asumimos en el Banco Central, teníamos un problema ahí, un colectivo de hipotecados UBA muy heterogéneo, pero todos con la misma queja, digamos. Este gobierno dijo que el UBA había sido una estafa, queremos un subsidio, queremos pagar menos. Bueno, entonces ahí ya se abría una discusión nueva, era, digamos, están todos en la misma situación, ¿realmente el UBA complicó la vida de todo el mundo o no? Bueno, datos internos del Banco Central, que reportaban el propio Banco Comerciales, lo que decían es que la mora de los créditos UBA había sido muy baja durante todo el periodo, bastante más baja que la mora por otro tipo de créditos. Entonces, ahí ya empezábamos a ver que a la familia le costaba más pagar
pero los que pagaban alquileres también les costaba más pagar. O sea, toda la población se había empobrecido y esta cuestión de que el UBA había sido una estafa, en realidad todo el mundo se sentía estafado en algún sentido. Bueno, entonces empezamos a pensar que podíamos volver a promocionar el crédito hipotecario con un sistema similar al UBA, pero que tuviera este seguro ante pérdida del salario real. Si el salario real caía, ese año iba a haber un fondo de cobertura que iba a cubrir esa diferencia para que las familias no tengan que reducir tanto su nivel de vida. Y al revés, los años que el salario real creciera, o sea que el salario fuera por sobre la inflación, que ese aumento del salario real se destinara en parte a pagar ese seguro. Bueno, esa propuesta la fuimos trabajando durante un tiempo largo. Queríamos evitar algunas cosas que también habíamos visto con el Procrear. El Procrear, creemos, fue una política bastante virtuosa, pero tuvo una dificultad que fue el aumento del valor de los terrenos, la dificultad de comprar terrenos más caros para acceder al crédito, pero una vez que uno tenía ese terreno más caro, después del crédito en muchos casos se licuó porque era tasas fijas. Entonces también el Procrear en algún sentido generaba una redistribución de ingresos algo regresiva, porque era desde toda la sociedad, en buena medida empobrecida, en ese momento no tanto, pero después un poco más, hacia un grupo de nuevos propietarios, clase media, muchos, algunos más, algunos menos, pero bueno, teníamos que prever algunas cosas que habían pasado y que no nos parecían del todo bien. Entonces, nosotros, volviendo un poco al anterior, entonces lo que dijo Ana hoy, ¿cómo se ataja este problema que es transversal a todas las clases sociales? Bueno, los que tienen más plata, que tengan que ir al crédito hipotecario más normal, que digamos, paguen el crédito y que lo tengan que pagar con una actualización en base a la inflación, que en la mayoría de los casos los propietarios UBA salieron ganando en términos de capital. Se les complicó pagar la cuota, pero compraron terrenos, compraron casas en lugares, construyeron casas en lugares donde finalmente el valor de la casa superaba el valor del crédito. Lo que pasa es que, digamos, uno vive en esa casa y no la puede vender o no la puede andar, digamos, jugando como una cuestión financiera. Pero en términos financieros muchos habían ganado, por más que les costaba pagar las cuotas. Entonces decíamos, bueno, los que tienen más ingresos que vayan por la demanda vía bancos. La parte intermedia, programas al estilo Procrear, de otro estilo también podrían ser, pero básicamente con una ayuda del Estado. Yo creo que había que prever algún mecanismo de actualización ante aumentos grandes de la inflación. Y finalmente, los grupos con menos ingresos, había que hacer una política más directa. Por ejemplo, durante el gobierno anterior se había propuesto el Fondo de Infraestructura de Integración Sociourbana, que entendemos que tuvo buenos resultados y realmente es una lástima que se haya cortado durante este gobierno. La agenda que proponíamos nosotros era bastante integral, o sea, un fondo de cobertura para descanse de salarios y precios, fomentar la oferta, garantías bancarias, poder, bueno, figuras bastante específicas, subrogación de hipotecas, incentivos tributarios, facilitar el acceso, que eso era fundamental, y el tema del ahorro previo. Nosotros habíamos empezado pensando el tema de la vivienda como un tema de dólares, entonces queríamos generar un incentivo que la gente ahorre en pesos, y ese incentivo era ahorro previo con UBIs, o sea, que, digamos, plazo fijo o un depósito que se ajustaba con el valor de la vivienda, para que la gente no tuviera que ir a comprar dólares, porque si las casas se venden en dólares y uno quiere acceder a una casa, entonces compra dólares y lo va juntando para el día que junte todos los dólares y vaya a comprar la casa. Nosotros queríamos que eso no sea así, que haya incentivos a ahorrar en pesos. Y el incentivo a ahorrar en pesos venía desde una tasa preferencial, bueno, básicamente dar una mejor tasa, dar mejores condiciones, un seguro, digamos, para el caso de que una persona caiga en el desempleo, por ejemplo,
Y después todo el tema del financiamiento y el mercado de capitales. Nosotros no planteábamos una solución antimercado, para nada, una solución segmentada. El mercado tenía un rol importante. Y hay una palabra que siempre suena como fea, como problemática desde la crisis de las hipotecas en Estados Unidos en el año 2008, que es la securitización. Parece que es como una timba con la vivienda. En realidad lo que apunta a la securitización es los bancos argentinos, pero en general, tienen un descalce de plazos entre los depósitos y el crédito hipotecario. Los depósitos son en su mayoría plazos fijos a 30 días, 60 días, y los créditos son créditos a 30 años. Entonces, ese descalce es un problema para la actividad bancaria. Entonces, nuestra propuesta iba también con ahorro en pesos a más largo plazo, que se pudiera como calzar con créditos largos. Y en un momento la capacidad de préstamo de los bancos se termina, porque básicamente este descalce está regulado por el Banco Central de que no se puede prestar a cualquier plazo y tener depósito a cualquier plazo, digamos, hay una regulación fuerte sobre el crédito. Entonces, la securitización que implicaba que los bancos, cuando hubieran alcanzado su máxima capacidad de préstamos hipotecarios, se pudieran dar vuelta y vender ese paquete de crédito, que se supone que es seguro, porque la evaluación la hacen los bancos, y todos sabemos que no es fácil acceder a un crédito hipotecario. Eso se vendía en el mercado de capitales a empresas financieras que, digamos, estaban buscando, por algún estilo, por alguna necesidad, también tener activos a largo plazo. Propuesta de estandarización de hipotecas, propuesta de hacer distintos tipos de mecanismos financieros para ayudar a que se aumente el potencial prestable de los bancos. Y en ese momento, año 2020, la construcción muy parada, la actividad muy parada, nosotros dijimos, bueno, esta propuesta tiene que hacer que aumente la construcción de viviendas. Lo que no tenemos que hacer es que se revaloricen las viviendas que ya existen, que los propietarios ganen una renta y que esto no tenga ningún efecto en el empleo. Entonces, con algunas estimaciones que hicimos en base a lo que se llama matriz insumo-producto, en base a datos registrales, bueno, nosotros veíamos que en aquel momento, año 2019, pero proporcionalmente parecido, una inversión que eran 200.000 millones de pesos iba a generar entre directa e indirectamente 145.000 millones de pesos más adicionales, un 70% más de actividad del impacto directo, ¿no? Un impacto de creación de 265.000 puestos de trabajo al año, porque digamos no es que son permanentes, porque se termina la casa y se termina el puesto de trabajo en muchos casos, y un impacto sobre la renovación de 78.000 millones. O sea que, de hacerlo bien y hacerlo formal, si el Estado, por decirlo, si el Estado ponía 200.000 millones, casi un tercio se iba a recuperar por ahí de la recaudación. Son todas cuestiones que nos daban a pensar que podíamos lograr ciertos consensos para impulsar la construcción de vivienda en un momento que el empleo de la construcción estaba muy parado, la venta de materiales estaba muy parada, que también el gobierno buscaba, digamos, limitar la actividad en fábrica porque estaba el tema del COVID y no sabía qué efectos tenía, entonces solamente trabajaban las actividades prioritarias que se habían determinado en ese momento. Entonces nosotros dijimos, bueno, no solamente esto nos permite atacar el problema del ahorro en dólares, no totalmente, pero una parte, el problema de la construcción en otro sentido, y la cuestión del acceso a la vivienda. O sea, en algún sentido es lo que busca una política de desarrollo, tratar de generar mediante algún movimiento, mecanismos de inducción, eslabonamientos, complementariedades, matar dos pájaros de un tiro, y si podemos matar tres de un tiro, mejor. Eso es a lo que apuntábamos, ¿no? Lamentablemente tuvimos un problema grande. Nosotros el fondo de cobertura de créditos lo queríamos financiar con
un 0,25 de lo que ganaban los bancos con las LELIQs en ese momento, lo que fueron las LEBACs, ahora escucharán el problema de las LEFI, que es el problema que siguió a eso. Las LELIQs, 45% de tasa, 50% de tasa, nosotros queríamos generar con un 0,25% sobre ese 50% un fondo de cobertura que iba a generar además un negocio a los bancos. Bueno, estaban los bancos totalmente en contra de esto, básicamente porque no querían prestar a largo plazo en una situación de inflación elevada. Nosotros lo que decíamos es poca plata lo que pierde el banco, digamos, por hacerle aporte al fondo de cobertura, y justamente este fondo de cobertura lo que permite es que se vaya actualizando el valor de los créditos y el banco no pierda, digamos. Y en algún sentido el banco no tiene que perder, porque el banco presta depósitos de otros. La intermediación financiera consiste en eso, en agarrar el depósito del público, de la empresa y prestarlo, digamos. Entonces, si el banco hace una muy mala política de crédito, también termina fundiendo a los depositantes. Nosotros también en ese momento, todo el mundo decía, la situación económica es malísima, los bancos siempre ganan, que pongan la plata a los bancos. Bueno, puede ser, digamos, es una cuestión política, pero hay que tener en cuenta que los bancos no prestan plata propia, prestan plata de otros. Entonces hay que tener cuidado con algunas posibles soluciones. Del otro lado, digamos, los bancos estaban en contra, nuestro espacio político también se puso en contra, porque nos decían que los bancos iban a definir la política de vivienda. Nosotros les mostrábamos este grafiquito y decíamos, no, los bancos es un tercio de la vivienda, de la demanda de vivienda. Todo lo demás va por afuera de los bancos. Bueno, no hubo forma de generar los consensos. Digamos, básicamente, por izquierda o por derecha nos decían que esto era impracticable. Yo creo que no era impracticable y de hecho el Banco Nación hoy está ofreciendo una tasa, una línea de crédito hipotecario donde usa el mecanismo que proponíamos nosotros de un seguro o una cobertura entre inflación y ingresos. O sea, no era impracticable. Hoy lo está haciendo el Banco Nación bajo un gobierno que no está a favor de la intervención del Estado, ¿no? Entonces, nosotros hicimos esa propuesta, año 2020-2021, tal vez hoy habría que cambiarla, digo, no es una propuesta mágica, bárbara, espectacular, sino que era en un contexto, dada una situación. Lo que vemos hoy es que el gobierno impulsó el crédito hipotecario con el Banco Nación, con los bancos privados, y ha tenido un cierto éxito porque aumentó la cantidad de créditos mucho más que durante el gobierno anterior. Todavía no llega ni a la mitad de lo que fue la política durante el gobierno de Macri, ¿no? La política de los créditos suban. Entonces, sigue habiendo un problema con el crédito hipotecario en Argentina que va más allá de la inflación. Tiene mucho que ver con la inflación, pero va más allá de la inflación. Entonces, ahí me parece que los problemas son de dos tipos, los podemos clasificar como más estructurales y más coyunturales, ¿no? Sobre los estructurales, los conocemos, lo conocen todos, los niveles de ingreso y encima de informalidad laboral dificultan el acceso al crédito hipotecario de una gran cantidad de argentinos y argentinas. La volatilidad macroeconómica de nuestro país, la inestabilidad jurídica, que por ejemplo en nuestro paso por el Banco Central, mientras hacíamos todas estas propuestas, se iban dando congelamiento de cuotas, en general congelamiento de cuotas o posponer cuotas, postergación de cuotas, que desde el punto de vista del deudor eran beneficiosas en muchos casos, pero que al banco le generaba un problema. Y el banco decía, el contrato es clarísimo, decía que el crédito se iba a ajustar por UVA. Yo si tomo un plazo fijo y le digo que le voy a pagar 50% de interés, le voy a pagar 50% de interés, no le puedo pagar otra cosa. ¿Por qué con los bancos es distinto? Bueno, entonces, esta inestabilidad que ha tenido en algún sentido el crédito hipotecario a lo largo de la historia argentina hace que los bancos sean bastante reacios, más con algún tipo de gobierno que con otro tipo de gobierno.
Y después finalmente el poco desarrollo de nuestro mercado de capitales, lo pequeño que es nuestro mercado de capitales, implica también un límite estructural a la posibilidad de que los bancos sigan prestando para otorgar crédito hipotecario. Sobre las cuestiones más conjunturales, bueno, verán que estas últimas semanas ha habido una volatilidad muy importante de las tasas de interés. Cualquier volatilidad así de tasa de interés, del tipo de cambio por ahí también, pero más que nada la tasa de interés, hace que el banco se retraiga y por las dudas suba la tasa de interés. Hace un año atrás se ofrecían créditos hipotecarios, tasa de interés UVA más 5%, UVA más 4, más 6, hoy estamos en UVA más 12, UVA más 11, que son mucho menos sostenibles esas tasas de interés. O sea, uno debería poder pagar año a año la inflación más 10%, son tasas altas. Y la cuestión que también conocemos todos, que el dólar se ha vuelto barato en relación al peso en este último año y medio, y el costo del metro cuadrado ha aumentado, especialmente el costo de construir. Está muy caro construir, y bueno, entonces puede generar un impulso al crédito hipotecario o revalorizar las casas existentes sin ese efecto sobre el empleo. Y lo que termina pasando por ahí es que el costo del metro cuadrado está muy caro y tampoco la gente llega a comprar. Entonces, bueno, creo que un poco hasta acá va la intervención. Nosotros entendemos que en general el acceso a la vivienda continúa siendo una materia pendiente en la Argentina. Tiene que ver mucho con estos problemas que estuvimos hablando. No, un poco para es un resumen de las ideas más importantes, ¿no? Por ahí y abrir a los comentarios o nada, que quieran contar de la situación actual y reciente de la ciudad. Bueno, esto que decíamos de que el mercado de vivienda es especial, ¿no? No es como cualquier mercado, primero porque estamos hablando de un bien que representa un derecho humano, ¿no? Poder vivir en condiciones dignas, y que lo que se verifica es que una expansión de oferta no se traduce en una mejora en términos de acceso a la vivienda propia, y que ahí, bueno, se tensiona el valor de uso y el valor de cambio de las unidades habitacionales, y que en ese sentido además por la característica de la problemática, esto que hablamos, que se da en distintos rangos etarios, se da en distintos estratos socioeconómicos, se da en ciudades con mayor y menor grado de desarrollo. Bueno, es necesaria la articulación entre los actores más relevantes, ¿no? Que inciden en la conformación de las ciudades y que finalmente tienen incidencia directa en el valor del suelo y de las viviendas, y que por eso nos parecía también importante traer y contarles lo que nosotros pensamos para ese contexto puntual, pero que implicaba de nuevo una posibilidad de dar respuesta parcial, imperfecta, a un problema estructural, articulando entre el Estado, ¿no? Como orientador en esa política pública, pero también involucrando a los actores privados. Y como mencionábamos antes, ahí hay 3 patas, me parece muy relevantes para tener en cuenta en términos de planificación desde el ámbito público, que tienen que ver con, bueno, la necesidad de financiar el acceso a la vivienda, porque sobre todo en los últimos 10 años se han venido deteriorando secuencialmente los ingresos de toda la población, a la vez que los precios del suelo y de las viviendas pueden momentáneamente crecer a una velocidad menor a lo que lo hicieron en otras épocas, pero que tendencialmente siguen creciendo, entonces el descalce es cada vez mayor. Por otro lado, la relevancia de las regulaciones, hoy asistimos a una coyuntura en que no existe, con todas sus deficiencias. Por ejemplo, la ley de alquileres se derogó. Por suerte. Por suerte. Bueno, había aniquilado el mercado de alquileres, lo había aniquilado y era tremendo lo que le pasaba a inquilinos y a propietarios. Se sacó esa ley, se activó el mercado, hoy por hoy las
pautas son más claras, porque antes tenías una inflación galopante y una extraordinaria tenía un ajuste que era impagable. Hoy por hoy tenés en dólares, en chanchos, en pesos, pero con una política mucho más clara, con una elección más clara de las dos partes y con una inflación que bajó un tanto, con lo cual tampoco les afecta tanto hoy por hoy ese. Habría que ver porque al inquilino en muchos casos sí le conviene. Perdón, terminamos y después abrimos, perdón. Dale, sí. No, bueno, igual era un poco eso, en todo caso habría que discutir si era la ley de alquileres que mejor funcionaba, pero bueno, está en debate, digamos. Muchas gracias y gracias. Bueno, a mí me tocó justo la tarea más ingrata, que es tratar de moderar, así que somos muchos y muchas, y creo que a las 21 horas la universidad nos saca los perros, así que vamos a, todas las intervenciones por favor que sean breves y concisas y al grano y todo eso, ¿está? Carolina me había pedido la palabra, y bueno, yo voy tomando pedidos, ¿sí? Me hacen un gesto y... Bien. No, me paro para sí. Hola. Perdón, preséntense. Yo soy Félix Carigón y trabajo en la Secretaría del Consejo de Planificación Estratégica, soy su secretario. Listo, ahora sí, Carolina. Hola, yo soy Carolina Maya, soy arquitecta, soy la secretaria de Vivienda, la directora del Instituto de Vivienda y Hábitat. Gracias a todos gracias COPE por invitarnos. Nosotros representamos el sector quizás más vulnerable y más en pelea. A mí me gusta lo que el público que tenemos hoy acá, multisectorial. Está bueno escucharnos, escuchar esto que se planteó recién del debate, está buenísimo. Decir que nosotros tenemos una pequeñita muestra de lo que para nosotros es nuestra brújula y nuestra razón por la que nos levantamos todos los días a laburar en la Municipalidad de San Martín de los Andes, que son 3.167 familias que hoy demandan una vivienda en esta ciudad, que representan, como bien dijo Ana, 8.000 personas aproximadamente, un 20% de la demanda de habitación, un 20% de la población, si estimamos 40.000 habitantes. En ese rumbo y en ese norte nosotros tratamos de trabajar entendiendo que al ya no haber una política explícita pública a nivel nacional de financiamiento de la vivienda, que es un poco lo que planteaban ahí, necesitamos encontrar imaginación, creatividad y algunas otras formas de construir, como siempre decimos con el arquitecto Menéndez, soluciones que sean diversas y que apunten a los distintos estratos. Para muestra sobre un botón, de ese universo de 3.000 familias, la mitad de esas familias hoy alquilan en San Martín de los Andes. La mitad de esas 3.000 hoy están alquilando. No sé en qué condiciones, si de más asimetría, de menos, pero igual se acercan al instituto a anotarse para solicitar una vivienda. De esas 3.000 familias, el 25% hoy tiene ingresos mayores a 5 salarios mínimos vitales y móviles. Tomemos el parámetro de los salarios relativamente, porque hoy un salario mínimo vital y móvil, ¿cuánto es? 322.000 pesos, algo así acabo de leer, o sea que 5 salarios, estamos hablando de 1,5 millones más o menos de pesos de ingreso, que tampoco es representativo, y también tenemos como ese sector que marcaban ustedes, de los vulnerables más vulnerables, que con menos de 2 salarios. Así que ante eso nosotros tenemos dos posibilidades. Intentar buscar el recurso donde está, que es en la ciudad donde estamos, que tiene una riqueza respecto del valor del suelo. Después discutamos valores del suelo, también me interesaría escuchar, sobre todo si está la Cámara, si está el colegio, si hay otros actores con otras voces, porque si no, siempre nos escuchamos a nosotros mismos. Inflación, no hubo políticas claras, o sea, claramente falló, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Lástima que se nos no sacan, hayamos estado 1 hora y 10 con ese tema.
por un lado, hay un montón de cosas que se han dicho que no entiendo mucho de qué van, que he escuchado con atención, pero bueno, no nos va a dar el tiempo, la estoy tomando nota. Y la otra, Carolina, con vos que nos hemos juntado como cámara. Claro, por supuesto. Mi pregunta es, ¿qué pasó desde el año pasado? Creo que fue el anterior, que nos juntamos con lo mismo, ser creativos y demás, que se habló de modificar índices urbanísticos en el Arenal, o hacer incentivos tributarios y demás. ¿Qué ha pasado con todo eso y cuál fue, cómo se plasmó eso en realidad? Porque seguimos igual buscando creatividad, pero ¿qué pasó con esas propuestas? ¿Hubo un avance? ¿No hubo? ¿Qué se hace? Porque creo que justamente es el Estado o el gobierno provincial y demás el que tiene que tratar de traccionar por eso y no el privado, que es el que se suele atacar siempre como propietario de muchas propiedades, etcétera, etcétera. Entonces esa pregunta, Bien. vas a ver qué Ahora me complicaron porque no sé si cómo No, era la no, la tomamos igual cosa. te complicaron. No importa, la tomamos, depende, hablamos, dicen un par de cosas más, pasamos a Carolina y va contestando. Germán, vos no levantaste la mano por ahí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán, soy presidente de una cooperativa de trabajo acá de San Martín. También hemos laburado junto al FISU, varias políticas de vivienda. Un poco escuchaba atentamente, ¿no? la presentación y bueno, tener la posibilidad de compañeros que trabajan a nivel nacional. Mi pregunta era, nosotros analizamos con respecto a Europa, por ejemplo, gran parte de los datos, pero Argentina tiene el tamaño de Europa, ¿no? Cada uno de esos países, Argentina es una provincia más que un país. El otro gran problema que yo veo en nuestro país es que casi la mitad de la población está en Buenos Aires, ¿no? En capital, conurbano y la provincia de Buenos Aires. Entonces, y un par de centros urbanos más grandes. Muchas veces me pasa, hasta en este mismo pueblo, que los planteos de vivienda se hacen en función de la demografía, ¿no? Como que somos muchos. Perón, ya en el 50 planteaba que para el 2000 Argentina tenía que tener 100 millones de personas, como para seguir el desarrollo que venía impulsando, ¿no? Y nosotros con 50 en muchos lados parece que sobra gente, ¿no? Mi pregunta es si en base a eso no se plantea, por ejemplo, nosotros hemos participado del ARCA, acciones de repoblamientos comunitarios, para tratar de generar tierras comunitarias a través del país, pero a la vez yo veo que hay un gran problema en el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, acá en San Martín hay problemas de factibilidad por todos lados, la cloaca hay décadas de problemas. Entonces, la infraestructura frena el desarrollo de la vivienda, ¿no? Después, bueno, desde nuestros espacios tenemos propuestas como trasladar la capital de Buenos Aires. Vos ahí automáticamente sacarías millones de personas de esa centralidad tan contaminada, donde tenemos un país, yo no sé cuántos países existen que vos podés hacer 300, 400 kilómetros y solamente ver alambre y nada. Y entonces, pensar también la vivienda como la motorización que necesita nuestro país, ¿no? Que parte, todos hemos oído hablar de los trenes. Bueno, con los trenes se fueron los pueblos y se fueron de verdad los pueblos. Y se fue de verdad la posibilidad de desarrollo, el acceso a la vivienda, al trabajo, en función de la extensión de nuestro país. Yo escucho el tema de los créditos, tenemos un gran problema con la cuestión de los bancos y todo, que este país cada 10 años más o menos explota, entonces hay un descreimiento general de todo el país. Yo no sé, por ejemplo, cuánto paga hoy una cuota Procrear. Creo que paga muy poquito, ¿no? Entonces el que agarró Procrear paga muy poquito y ganó, pero el que agarró UBA lo destrozaron. El que enganchó el otro crédito lo destrozaron. Entonces creo que ahí tenemos un gran problema. Coincido igual con estas políticas de sectorizar, ¿no? En los distintos deciles. No es lo mismo una madre con 5 pibes que está en la calle a alguien que es su octava propiedad. Que ese es otro tema también, ¿no? De los promedios. Sí, hay 100 propiedades en promedio, pero capaz la 100 la tiene una en este pueblo, ¿no? Bueno, en muchos otros espacios. Y eso también, la falta de vivienda, yo veo que a nivel social genera algo que nosotros le decimos el síndrome del señor Barriga, ¿no? Por ejemplo, gente que vive en las laderas, pero hace una pieza de más y la alquila. El pensamiento hoy del pueblo es, hago una piecita más y la alquilo, y de repente querés un monoambiente, acá sale un palo y pico, ¿no? No sé cuántos salarios mínimos. Pero bueno, para no irme, pues la verdad muy interesante, podríamos estar hablando un montón.
preguntar esto, si hay planteos a nivel nacional de que vaya de la mano también el desarrollo de la infraestructura para el desarrollo de la vivienda, del trabajo y de nuestro pueblo, en definitiva, ¿no? Bien, estoy como improvisando, así que frente a las dos preguntas de María y de Germán, acá los panelistas, Ana Paula y Guillermo, si quieren decir algo, y también Carolina, fue algo para vos, así que quieren contestar rápido y vamos. O sea, primero acá. Si quieren todos la palabra. Acá no venimos a plantear hoy soluciones, básicamente porque estamos hace un mes trabajando acá. La charla, el pedido, lo que estuvimos hablando fue venir a dar una charla con contenido técnico, con contenido histórico. Así que hay algunos comentarios que lo voy a dejar pasar. Después hay cosas que dicen por allá que yo estoy de acuerdo, la infraestructura es un límite al desarrollo de la vivienda, al desarrollo de los lotes. Por eso digo, no es solo una cuestión de generar crédito, porque después ese crédito termina encareciendo tierra que ni siquiera tiene servicios. Entonces, son políticas que tienen que ir a velocidades consistentes, digamos, tienen que tener una visión bastante amplia donde uno da un paso con la derecha puede ir con la izquierda, porque si quiere darlo con la derecha se cae por ahí. Bueno, eso es lo que tengo que decir por acá. Ana. Bueno, el último tiempo, digamos, se puso muy sobre la mesa una política de generación de suelo acompañado, ¿no?, de los servicios, infraestructura y equipamiento urbano que requiere. Ahí también hay que, digamos, ser honestos, me parece, todos desde el lugar que nos toca, en el hecho de que hay acciones estatales que en términos de, si uno hace una evaluación general pueden decir fallaron o no fallaron, pero que muchas personas en el medio se ven beneficiadas, ¿no?, de acciones puntuales. Digo esto, habla el compañero de infraestructura. O nos han comentado, y sabemos que no pasa solo acá, que hay muchas construcciones que se dan en el marco de la informalidad porque no tienen justamente la factibilidad que los servicios implican, pero que ante la emergencia de esas construcciones, eventualmente la dotación de servicios de infraestructura llega y esas propiedades se revalorizan, ¿no? Entonces ahí hay un efecto ganancia que tiene cierta población y que también hay que poner en discusión, sobre todo, como estamos hablando, en sociedades que se vienen complejizando en términos sociales, ¿no?, y en que la desigualdad es creciente. Estamos hablando de nuevo, en una tensión permanente y en crecimiento de un negocio, pero con un bien que es muy particular, ¿no?, y que estamos hablando de la posibilidad de vivir o no vivir en una casa. Entonces, en ese sentido, creo que sí, la infraestructura, además, digamos, bueno, y la cuestión, el compañero nombraba también la descentralización demográfica, ¿no? Bueno, intervienen otras variables, ¿no?, la logística para la exportación, digamos, ahí se entra también en una discusión más compleja, creo que excede a la cuestión de acceso a la vivienda, pero bueno, estamos acá todos para pensar y para debatir ideas con buena onda también, ¿no? Está bueno aclarar eso. Gracias. Carolina. Bueno, a ver, María, te respondo. Nosotros estamos empezando, sé que es difícil, quizás un año es poco, empezamos a hablar. Se sancionó la ordenanza de esto de reeditar un poco lo de la cesión de espacio verde en reserva fiscal, con una mirada también en el beneficio de aquel que desarrolla y cede en esto del área de desarrollo especial optativo, que de hecho ahora estamos empezando con aproximadamente, nosotros somos autoridad de aplicación junto con la Secretaría de Planificación, estamos empezando a trabajar con 5 o 6 desarrolladores, y la verdad que lejos de encontrar resistencia en los desarrolladores, encontramos una voluntad de acuerdo, de ver cómo se compensa tierra con obra, con más tierra. Digo, empiezan a aparecer cosas. Lo que planteas del Arenal tiene que ver, entiendo, con la consultoría con la que vamos a empezar a trabajar, el planeamiento
urbano y territorial, y que ayúdenme COPE presente, pero que entiendo y voy a ser parte, como creo que ustedes también, y que toda la fuerza viva de la sociedad tienen que poder opinar de cuál va a ser nuestra visión de ciudad, del desarrollo, del tema de cómo crecen las infraestructuras acompañando ese desarrollo que hoy no está. Por eso hoy no hay factibilidad ni para la vivienda social ni para el mega desarrollo inmobiliario. No hay factibilidad. Entonces, si no planteamos también el crecimiento de las infraestructuras y no debatimos, entiendo, en ámbitos como este, también el valor del metro cuadrado en San Martín de los Andes. Por eso es que a nosotros me parece que estos encuentros son centrales, porque nosotros necesitamos componer ese valor. ¿Es $72 o es 4 o 5 dólares? Como nos llegan algunas ofertas de los... Entonces, digo, en ese debate es donde nosotros tenemos que construir una opción que nos sirva a todos para salir adelante, porque si no, la opción de gestionar viviendas para esa demanda de 3.000 familias, que por lo menos es el objeto de mi trabajo, quizás el objeto del desarrollo inmobiliario es hacer un negocio, y lo bien que está, porque es una inversión, es un emprendimiento y demás, pero bueno, ahí es donde nos tenemos que ir componiendo todos. Esta es esa posibilidad, la herramienta de la modificación o de por fin tener un código de ordenamiento territorial, de verdad, de madurar como ciudad en ese sentido. Y después hay diversidad, digo, convenios urbanísticos, bueno, no sé, ahí digo, pido ayuda, COPE, hola, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, Seguramente van a haber próximas, así que ofrecer totalmente predisposición y felicitarlos por esta apertura a dos sectores que en mi pensamiento siempre deberían estar juntos para el desarrollo de cualquier lugar, y que este acercamiento esté dado hoy ante una situación que es súper compleja en la ciudad, me parece bárbaro. Así que gracias. señor. Bueno, mi nombre es Leandro Freire, yo vengo hoy en representación del Colegio Martillero, soy el tema de inmobiliaria, hoy me mandó el colegio a ser invitado, gracias a Carlos por la invitación. Y lo que yo iba a decir un poco, bueno, levanté la mano, pero ya lo dijeron los que me antecedieron con la charla, es la verdad que somos desde el colegio, que tomamos hace poquito las riendas del colegio, somos convencidos que el hacer algo es mejor que quedarse sentado a esperar que las cosas sucedan. Y este tipo de invitación y tipo de iniciativa podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero por lo menos estamos haciendo, que es mucho más que no hacer nada. Así que simplemente quería agradecerles la invitación, que sepan que todos los profesionales de San Martín están bajo las normas éticas de un colegio, al que pueden acceder a través de las páginas web y lo que sea, y que si bien la mayoría de los profesionales son... su negocio es el privado, también hay muchos profesionales que no están en las vidrieras de las calles principales del centro, sino que trabajan desde su estudio, desde su casa, que estarían muy deseosos de colaborar socialmente, con lo que sea, porque tienen las herramientas técnicas, jurídicas, para poder formar un grupo y poder ensamblar bien esto público-privado excelentemente. Así que nada, solo agradecer y a disposición el colegio de lo que necesitan. Muchas gracias. Andrés Freire. Yo quería decir algo muy cortito. Hola, me llamo Andrés Freire. Perdón, Andrés Freita, soy trabajador del Estado, trabajo en el PAMI y participo en grupos de militancia política como el espacio del PJ acá en San Martín de los Andes. Y lo que yo quería decir era algo en el camino de lo que dijo Juan en relación a la propuesta de Carolina de que hay que ser inventivos, y ella lo dice, y muchos de los que estuvieron en esas funciones estaban acostumbrados a laburar desde el Estado con una política, la política del plan de vivienda, que siempre tuvo la falta de enfoque más amplio hacia todos los sectores. Juan decía que él laburó siempre, es nacido acá y que conoce toda la problemática, y además laburó con un sector que es el más vulnerable y el que en general las políticas de vivienda han enfocado, aunque no hayan tenido
acierto de solucionar el problema al enfocado. Yo represento, a eso quería ir, yo represento justo un sector distinto, laburante, con un sueldo medianamente bueno. Si no hubiera sido favorecido 100% por la coyuntura y por el Estado, yo no podría tener mi casa, que la tengo. Compré un lote sin servicio, todo, que ahora la paga el Estado, ese problema, porque vivo en Caleuche, entonces el agua que no le llega a los vecinos, no sé, todos los problemas los tiene y los va a tener que ir solucionando el Estado, o sea, todos. El lote que yo pagué, no tengo ni idea del precio de dólares en ese momento, pero seguro que era, ustedes dijeron 79, ¿vale hoy? 26.000 pesos. Claro, pero no sé en dólares, pues no hice nunca la cuenta, pero era baratísimo, si no, no hubiera podido comprar un terreno. Punto uno, y ahora a eso lo subsidia la sociedad. Y el segundo punto es que tengo un Procrear también, y que pago, como dijiste, 21, 23, 25 mil, o sea, no pago nada. Y tengo mi casa. No soy nacido en tierra. Si hay una política más diversa, la que tenemos que hacerla todos entre todos. Me encantó lo que acaba de decir recién Adrián, porque no puede ser solo el Estado Nacional, que hoy está ausente, el Estado Provincial, que quiere estar presente, el Estado Municipal, que no tiene los recursos, pensando eso. Tiene que ser toda la sociedad con todos los actores, y me encantó esto de que haya 5 o 6, no sé cuántos emprendedores o desarrolladores sentados en una mesa con la Secretaria de Vivienda, pensando cómo mejorar eso, porque la plata está en el pueblo. O sea, si hay un desarrollador que tiene 200 hectáreas, seguramente va a ser millones de pesos. Está buenísimo que un pedacito de esos millones de pesos vaya para el sector que necesita, pero también para el sector del laburante que hoy está alquilando. Tengo compañeros por acá cerca que tuvo que renovar alquiler, y no es del 50% de lo que fue la inflación, es del 400% del alquiler que se le fue. O sea, paga 400 veces, 350 veces más de lo que pagaba, de lo que le aumentó, no, su sueldo no, lo aumentó la inflación. Todo eso lo tenemos que elaborar y pensar entre todos. Bien. Y agradecidísimo de la charla, que me pareció. Carlos Menéndez, te toca a vos, te pido, si ya que te tengo a vos amigo, un poco lo que pedía Carolina de contar, ya somos contraparte local con la construcción urbana, contar un poco lo que pedía Carolina y un poco acá con lo que están del sector preguntando. ¿Sí? Si es posible, ¿te compliqué mucho? No, pero no. Bien, gracias. Soy Carlos Menéndez. Dale, yo no sé si al principio me había presentado. Bueno, soy Carlos Menéndez, soy arquitecto, me tocó estar un tiempito, 2 años, en realidad a cargo del Instituto de Vivienda antes de Carolina. Actualmente soy concejal de la ciudad y soy parte de las comisiones de planeamiento y de vivienda, ¿sí? Desde ese lugar tenemos obviamente plena incumbencia en estos temas que estamos charlando. Primera cuestión, la veo Verónica acá adelante. Primero que nada, que no lo hice al principio y la verdad que está mal, es agradecer que se abran las puertas de la Universidad del Comahue para estas charlas. Nos venimos acostumbrando porque en los últimos tiempos hemos hecho varias, y la verdad que está buenísimo que la universidad pública le dé marco a estos debates, que son debates de la ciudad. Así que no solo por el lugar, sino porque vienen estudiantes, vienen docentes y nos nutren estas discusiones, así que gracias primero que nada por eso. Yo escuchaba un poquitito, bueno, lo que decía María en su momento, y lo que se planteaba. Y en realidad vuelvo un poquito al inicio de la charla. Estamos en el marco de 2 consultorías que son distintas y son muy ricas, y creo que nunca hasta este momento en la historia de la ciudad habíamos tenido el marco de esas 2 discusiones al mismo tiempo, la urbana y la económica. La de matriz, digo, para que todos tengamos lugar, todos y todas tengamos lugar, tengamos que hacer y nos encontremos. Y la urbana para ver dónde pasa eso, en qué lugares, con qué uso, con qué intensidades de uso, cómo vamos generando y de alguna forma distribuyendo los beneficios económicos que tiene el desarrollo o el crecimiento de una ciudad, que los tiene y son muchos. En ese marco, yo cada vez que vengo a una de estas charlas, lo primero que pienso es que la primera cuestión que tenemos que hacer es ordenarnos localmente. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con políticas macroeconómicas que definen los países, algunas políticas que definen las provincias respecto de dónde ponen incentivos, ponen dinero y nos permiten a nosotros localmente desarrollar determinadas potencialidades en lo que vos decías. Bueno, che, hace 2 años discutimos esto, ¿qué pasó? Y para que pase algo uno tiene que gestionar un montón, tiene que lograr que ese recurso venga, tiene que lograr convencer a otros, y después tiene que ver que la situación macroeconómica te permita el marco para trabajar, entre otras cosas. Pero nada de eso sería posible si no nos ordenamos. Entonces, en esto con Guillermo y con Ana Paula que están allá, digo, a mí se me ocurrieron algunas cuestiones de esto, digo, que tiene que ver con seguir hacia adelante.
Yo me acuerdo datos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de un par de años atrás que decía que la población de la Argentina se concentraba en 92% en ciudades. Que era un poco lo que decía Germán, es decir, hacemos 400, 500 kilómetros, 300 y vemos alambre y tierra sin usar. Digo, porque ni siquiera es que vemos ahí siembra, vemos cantidad de animal, no vemos en muchas partes tierra sin usar. Esa es una de las discusiones posibles y de entrada que tiene esta cuestión de dónde vivimos. Digo, por otro lado, si uno va a lo ambiental, está claro, y nos lo dicen quienes conocen de temas ambientales, que en la medida que migramos absolutamente hacia las ciudades y nos concentramos, también ambientalmente se aumenta la fragilidad de esas grandes superficies que no tienen quien medie entre el uso sostenible y el descuido prácticamente de esas superficies. Con lo cual, una pregunta es, ciudades como la nuestra, ¿no pueden estudiar un periurbano? Un periurbano que dé vivienda, que genere actividad económica, si estamos en esta consultoría que es de matriz económica, y esa matriz le sume más sostenibilidad y sustentabilidad a la ciudad, por un lado, resolviendo dos temas, digo, la ocupación, el empleo y también la vivienda. Por un lado eso. Por otro lado, la forma de producción de vivienda desde el Estado. Yo entiendo perfecto y coincido en esto del 30, el 30 y el 40, de acuerdo a los estratos socioeconómicos donde nos encontramos cada una y de diversificar la matriz de respuesta a distintas necesidades de vivienda. Todas son necesidades, lo decía Carlos hace un rato, nuestro registro de demanda habitacional es transversal. Tiene profesionales jóvenes, tiene empleados públicos de la provincia, de la nación y de la ciudad, tienen comerciantes, tienen sectores que necesitan de un subsidio mayor del Estado porque no acceden, porque trabajan informalmente y nunca van a reunir las condiciones para, digamos, calificar bien en un scoring, que es lo que también nos plantea por otro lado la provincia, que claramente tiene que mejorar su matriz de abordaje del tema vivienda, no tengo ninguna duda de eso, y lo vamos a decir en todos los lugares que estemos, porque no lo está haciendo. Y por otro lado, digo, también hay una forma de generar vivienda. Digo, tenemos 3.100, no me acuerdo cuántas familias decía Caro. 3.167 familias. Perdón, Carlos, disculpa. Sí. Chao, chicos. Digo, y generamos solo la vivienda mediante procesos constructivos que son largos. Digo, a ver, se evalúa en todo el mundo la industrialización de la vivienda, más en lugares que tienen las condiciones climatológicas como las que tenemos nosotros. ¿No podría ser esa también un tema de evaluar en la matriz económica? Digo, que de alguna forma le da sostenibilidad a la respuesta a la vivienda. Digo, lo tiro como estamos, como decían ustedes, en el comienzo de un proceso, lo tiro como alternativas de evaluación locales. Y en eso es netamente posible la articulación público-privada. No es el Estado dando respuesta y el privado generando la tercera, cuarta, quinta o el Airbnb. No, quizás va a haber mercado para eso porque lo hay en todos lados y lo va a seguir habiendo, y San Martín es una ciudad turística y eso lo va a tener como parte del mercado de desarrollo de producción de metros cuadrados de construcción. Ahora, ¿quién dice que ese mismo sistema constructivo, ese sistema de producción económica vía metro cuadrado no puede ayudarnos y colaborar para dar respuesta a necesidades de vivienda? Lo pongo más que nada como líneas o como posibles líneas de lo que recupero de que se va diciendo en las dos matrices de consultorías que tenemos hacia adelante. Bien, gracias Carlos. Dejo la pregunta a Andrés Miguel y después paso acá de vuelta y hacer comentarios. ¿Qué tal? Gracias por preguntar. Sí, yo creo que soy arquitecto acá de San Martín de los Andes, también nacido acá en San Martín y siempre involucrado en las cuestiones de vivienda hace ya un tiempo. Creo que en San Martín ahora llegamos a un cuello de botella en el cual el crecimiento mismo de San Martín tiene un crecimiento exponencial, ya lo han visto. Y creo que tenemos que pensar seriamente en la ampliación del ejido de San Martín porque ya el espacio físico no estaría dando como para que este San Martín en esta escalada de crecimiento tenga contención. O sea, creo que hay que hablarlo muy fuertemente, que San Martín necesita un crecimiento de su ejido municipal justamente para poder trabajar estas cuestiones perimetrales, ya sean con cuestiones de ruralidad, de productividad. Hoy dentro del ejido de San Martín no tenemos espacio físico para poder hacerlo. Se ha planteado crecimiento del ejido hacia el lado de Junín de los Andes. También necesitamos un parque industrial muy importante. O sea, pensar en un San Martín de los Andes al ritmo que viene creciendo en duplicar su cantidad de habitantes. Esto desde la planificación es evidente que va a pasar dentro de menos de 30 años. Dentro de menos de 30 años vamos a tener 50.000 o 60.000 habitantes, pero con seguridad.
Y tenemos esta cuestión de la infraestructura que los programas nacionales han caído, no tenemos más los recursos nacionales en donde uno podía recurrir para ir a encontrar una planta potabilizadora con la gente, una planta de tratamiento local. Bueno, entonces esos programas nacionales han desaparecido, entonces no tenemos esos recursos, hay que sacarlos o localmente o provincialmente y va a ser muy difícil hacerlo. Por lo cual también tenemos que pensar en sacar de la cuenca ya las evacuaciones de fluidos que estamos tirando al lago. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que empezar a ver que van de la mano con el crecimiento de la región municipal. Me parece que eso es un tema importante. Y esto de las 3.000 familias sin vivienda es una constante que viene hace más de 20 años. Siempre es el 10% el déficit de vivienda. Y el resultado en cuanto a la solución es también el 10%. O sea, si un periodo de 4 años de gobierno tiene 3.000 viviendas, lo más probable es que pueda ser 300 como solución. ¿Sí? Y eso es una constante. Y te dan los números nacionales lo mismo. Es un 10% del déficit nacional de vivienda y la solución no creo que llegue hoy al 10% tampoco. Después había otro dato ahí que decía de 3.800 familias en la provincia, que es el RUPROVI, que como cambió ahora el sistema de registro, lo está actualizando y está descargado eso. No puede ser nunca 3.800 familias cuando acá mismo tenemos 3.200. De acá, de San Martín. Ah, ese de acá. Ah, el local. Sí. Decía 3.800. Sí. Según la Comprovi. Sí. Bueno. Con esas 8.000 personas. Claro. Claro. Sí, en nuestro registro me parece que ahí hay el RUPROVI tiene. No, me pasa que la decías de que decía San Martín. Ah, está. No se entendía entonces. Y después, bueno, nada, algo que siempre planteamos desde el Consejo Asesor de Vivienda, en todos los lugares, en los ámbitos, es que la solución es apartidaria, sí o sí es apartidaria, es entre todos y es entre más participen en distintos lugares como las cámaras. La verdad que es fundamental y tiene que ser desde ahí la solución en charlas como estas y en lugares como estos. Nada más, gracias. Bien, quedaron varias, supongo que las tomaron nota y las van a tomar Retomo a todas. partir de este último comentario. La convocatoria del COPE y del municipio en sí, lo primero que dice es este proceso tiene que ser en todo momento participativo. En San Martín hay una tradición de participación popular. Y nosotros, como venimos de afuera, también digo, no es que qué problema la participación popular. No, para nosotros es un insumo fundamental porque si no, cualquier cosa que digamos puede ser una pavada, para decirlo mal y pronto. Entonces, también agradecemos la participación importante, agradecemos que todo el mundo o los que se hayan animado a opinar, los que tengan algo que decir, lo digan. No hicimos una presentación de la consultoría así, la consultoría tiene dos componentes, no era la intención de esta charla hablar de la consultoría, sino de un tema que nos convocaron o que nos propusieron abordar porque nosotros lo habíamos trabajado, porque teníamos conocimiento. La consultoría tiene dos componentes, uno es ampliación de la matriz productiva, complejización de la matriz productiva. El otro es infraestructura, es infraestructura productiva e infraestructura social, las dos cosas. Bueno, esa infraestructura, cómo se prioriza, cómo se financia, todo ese tipo de cosas lo vamos a estar abarcando. Es una consultoría de un año, un equipo bastante grande, en el sentido de somos 12 profesionales de distintas áreas, unos cuantos economistas, porque el núcleo es más de economía, pero tenemos abogados, tenemos licenciados en administración, ingenieros en sistemas, o sea, vamos a ver una visión bastante amplia, vamos a hacer unas propuestas que se van a ir filtrando políticamente, con la participación popular también, y finalmente esa propuesta va a tener una etapa de implementación. Recién estamos empezando el trabajo, tampoco nadie espere de nosotros soluciones mágicas, nosotros venimos a acompañar un proceso que desde la política local nos dicen que se necesita una ayuda de un equipo técnico, con conocimiento, digamos, de experiencia política. Entonces, nosotros venimos acá a aportar lo que sabemos, lo que trabajamos, pero no venimos a imponer nada ni a auditar a nadie, sino a entender cómo es la situación, a entender cómo ven la situación y a proponer algunos lineamientos de trabajo, algunas herramientas de trabajo de acá para adelante. Hay definiciones políticas que tampoco las vamos a tomar nosotros, o sea, nosotros no somos la instancia política donde nosotros vamos a proponer líneas de trabajo que en conjunto con la participación popular, en conjunto con el filtro político, esperemos que después termine en un producto que conforme a la gran mayoría. No, también quisiera en realidad agradecer a todos por escucharnos. De nuevo
comparto con Guille que en realidad esta problemática no es el eje o uno de los ejes puntuales de nuestro trabajo, pero bueno, como decimos, es algo tan transversal a la población, ¿no? Y que se termina filtrando en muchas conversaciones que hemos tenido, porque al fin y al cabo la idea de venir, de escucharnos, de pensar juntos, de conocer cómo funciona la ciudad y sus actores, más allá de lo que uno puede encontrar en internet y buscar los datos y analizar y demás, el fin último tiene que ver con que uno de los activos que explica el crecimiento exponencial que cada una de las personas con las que nos hemos juntado destaca como elemento de diagnóstico inicial para pensar cualquier tipo de intervención y de planificación a futuro, tiene que ver con la calidad de vida de la población actual, ¿no? Entonces, la idea que es transversal a todo lo que podemos pensar y debatir es sostener de mínima la calidad de vida que hoy se tiene con un crecimiento poblacional pujante, ¿no? Y bueno, ¿qué implica eso? Así que para nosotros es un insumo clave, como decía Guille, escuchar y aprender y bueno, y del intercambio poder pensar cosas que si no funcionan hasta ahora, bueno, pensemos nuevas, ¿no? Pero esa es la idea. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno. Primero, gracias Verónica. Terminamos temprano, a las 9, no tenés que sacar los perros. Gracias por el espacio, la universidad, gracias a los exponentes, gracias al público, a esta hora, un jueves. Aquellos y aquellas que quieran la ponencia se puede circular, ¿no? Perfecto, me la pide. Lo mismo con respecto a los resúmenes de ambas consultorías, también están a disposición, me las piden y yo se las mando. Bueno, muchas gracias y buenas noches.